Bienvenidos a Mujer Arte, el podcast, un espacio donde el arte y el bienestar se encuentran para abrazar la esencia del ser humano. Hablamos de cuerpo, mente, espíritu y emociones. Prepárate para conectar, inspirarte y transformarte. Soy Osiris Collazos y aquí empieza Mujer Arte, el podcast, tu momento, tu espacio, tu voz. Hay mujeres que nacen con la luz del amanecer en los ojos y que caminan en la vida tejiendo puentes entre la ciencia y el alma. Hoy abrimos este espacio para comprender juntas la importancia de nuestra historia familiar en el proceso de sanación física, emocional y mental. Muy buenos días, soy Osiris Collazos y les doy la bienvenida a Mujer Arte, el podcast. Este espacio donde las mujeres migrantes y las mujeres del mundo entero nos encontramos cada día para conversar, sanar y descubrir que somos más fuertes de lo que imaginamos. Hoy tengo una invitada muy, pero muy especial. Es una mujer que nació en el equinoccio de primavera, un día en que la luz y la sombra se encuentran en perfecto equilibrio. Desde Bogotá, con raíces de maestra y un corazón inquieto, nos acompaña Sara González. Ella es microbióloga, biodescodificadora, psicoterapeuta transgeneracional y docente de terapias alternativas. Una mujer apasionada, divertida, que ha transitado los caminos de la ciencia y la espiritualidad y que hoy viene a compartirnos su visión de la vida, la sanación y la conexión con nuestras raíces. Profesora Sara, muy buenos días, bienvenida a Mujer Arte, el podcast. Un honor tenerla aquí con nosotros. Mi querida Osiris, muy buenos días y a toda la audiencia de Mujer Arte, muy buenos días, tardes, noches, donde nos vean. Qué rico estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. No, pero por supuesto. Quiero hacer un poco de contexto en esta relación. La profesora Sara fue profesora mía en el diplomado de biodescodificación emocional de la Universidad del Rosario, así es que la conozco desde allí, he transitado, he sido alumna, reconozco sus dotes de maestra, que como lo dijimos hace un momento, vienen de sus raíces, de sus... Profesora, usted es la cuarta hija de una pareja de maestros. Sí. De allí viene, dígame. Hermoso el linaje, y es algo muy curioso, sí, porque creo que la mayoría de los humanos nos pasa, y sobre todo en estos tiempos, que queremos es hacer algo diferente, ¿no? Entonces negamos, sí, mis papás eran zapateros, pero yo voy a hacer otra cosa. Mis papás eran médicos, pero yo voy a hacer, o mis papás eran artistas, pero yo voy a hacer científico. Y la verdad es que la profesión nos llega del árbol. Cuando logramos conciliarlo con esa fuerza que nos da el árbol para cumplir aquella misión a la que venimos, pues es que es imparable y es innegable. Yo había sido maestra digamos, recién salida de la universidad. El primer trabajo que tuve fue como profesora en un colegio, pero bueno, pasaron algunas situaciones que no me cuadraron y que yo dije, no, lo mío no es la docencia, yo no tengo ciencia, yo no sirvo para esto. Tuvieron que pasar casi 20 años y una pandemia para que yo dijera, ok, démosle una segunda oportunidad a la docencia. Y claro, lo que había que cambiar era el enfoque de la docencia. No era la docencia total, y es que a veces nos cerramos en el camino de la vida que transitaron nuestros padres, tiene que ser exactamente como lo transitaron ellos, y no, podemos recorrer, ¿no?, como el de ellos, pero a nuestro estilo, a nuestra manera. Y cuando yo pude tomar la docencia para enseñar aquello que realmente me gusta, me apasiona y me fluye, no, la fuerza fue toda. Hubo un evento muy bonito. Perdón, te cuento primero, sí, mi madre y mi padre, maestros de escuela normalistas, bachilleres normalistas, para quienes nos escuchan fuera de Colombia, es un bachillerato, un high school que se hace enfocado en docencia, y los alumnos de ahí salen graduados
exclusivamente para ser profesor de escuela básica primaria. Mis padres, ambos, fueron maestros de escuela básica primaria. Mi padre más venía de mi abuela, maestra de escuela, y de mi bisabuela, maestra de escuela rural del campo. Entonces yo tengo 4 generaciones, 3 detrás mío y yo, pulsando por esta aptitud, por esta, más que un destino, que como un decreto cerrado. Cuando digo la profesión nos viene del árbol, no me refiero a que sea una obligación, sino que es aquello para lo que más estás dispuesto y preparado, porque has heredado herramientas generación tras generación. Entonces, pues ellas vienen primero a escuela rural, luego mi padre a escuela de ciudad, y luego yo empiezo con un colegio, no era lo mío, pero luego me enfoco en educación de adultos, y ahí mi sentido. El dato que te iba a contar es, hace muy poco, en una de las clases del diplomado con un grupo nuevo, hay una estudiante que es una persona, una mujer, la puedes tener en este podcast un día, te lo voy a presentar, es una mujer con una fuerza ancestral impresionante, y ella se conecta mucho con los espíritus ancestrales. Y en un momento de la clase me dice, profesora, tengo que decirle algo, y es que usted está dando la clase y yo escucho tambores que van al ritmo y al pulso del corazón de la tierra que la están como apoyando desde atrás. Yo escucho. Y yo dije como, oh, por Dios, son todos mis ancestros apoyándome, impulsando en esto que yo hago. Entonces, es muy lindo cuando puedes conciliarte con aquello que te heredaron tus ancestros y usarlo en beneficio del resto de la humanidad. Voy a aprovechar para hacer una pregunta que creo que tiene que ver con esto que usted está planteando. Cuando yo no logro integrar eso y cuando yo no logro comprender de dónde viene y también salirme del esquema, no voy a ser profesora de escuela ni de high school, voy a hacer de esto. Cuando yo no logro hacer todo esto, ¿cómo se manifiesta en los seres humanos? Porque yo sé que así como yo, hay muchísimas personas que tuvimos o estamos teniendo una época en la que no nos identificamos y no comprendemos. ¿Cómo se manifiesta? Pienso yo que con una frustración es como la señal más clara, cuando aquello a lo que nos dedicamos para vivir, más allá de la carrera, que es diferente que estudié y a que me ocupo, no todas las personas se ocupan en aquello a lo que estudiaron. Entonces, cuando aquello en lo que me ocupo para vivir, para tener un sustento diario, genera me genera frustración. Digamos que estamos en esta experiencia de vida de las polaridades, entonces aquí es la vida, aquí está el blanco, el negro, la luz y la oscuridad, y por eso la estoy en este equinoccio, para traer un poco de información sobre estos equilibrios. Entonces, dentro de estas dualidades, lo que yo hago, que me permite sentirme expandido, o me contrae, o contraerme la sensación y la emoción de frustración. Entonces esto es algo a trabajar, pero no le encuentro sentido, esto que hago no me llena, estoy más agotada los días que trabajo, pues obviamente el trabajo tiene un movimiento, un cansancio, pero hay un momento que el cansancio se pasa a agotamiento. Cuando tienes agotamiento físico, mental, desmotivación, frustración, seguramente no estoy trabajando desde la fuerza de mi clan, desde la fuerza de mi familia, sino desde una fuerza unitaria. Y muchas veces lo hacemos porque estamos bravos con la familia. No es muy fácil enojarse con la familia. Todos tenemos cosas que juzgar, criticar y decir y desdecir de nuestros ancestros. Y no hay que querer a todos los miembros del clan para poder tomar la fuerza del clan. Pero cuando se logra tomar y se logra agradecer y se logra honrar la herramienta, la historia, no necesariamente las personas, pero la herramienta y la historia, lo que esa historia me trae, me da y me aporta lo que yo soy, entonces puedo expresar fuerza y esa fuerza me hace sentirme expandido y realizado. Yo me puedo sentir realizado haciendo pan, yo me puedo sentir realizado remendando paletas, yo me puedo sentir realizando haciendo conferencias o trabajando en una oficina gubernamental,
yo me puedo sentir realizado independientemente del trabajo y la cotidianidad que desempeñe, sí, solo sí, alineado en que eso que hago me permite sentir que cumple el propósito. Y ese propósito siempre va a estar marcado en aquello para lo que mis ancestros me trajeron. Porque es que ninguno viene con el propósito simplemente de experimentar. Claro, hay un propósito superergo que es la vida se experimenta a sí misma a través de cada individuo, pero cada individuo nace en el contexto de un clan familiar específico. Y ese clan tiene función. Entonces, el bosque de manzanos tiene manzanos, va a dar manzanas. Y el bosque de pinos, está lleno de pinos, muchas de pinos. Y ambos experimentan la vida, el uno en forma de manzano, el otro en forma de pino, pero el manzano no siente envidia de no ser tomado como arbolito de Navidad y el pino no siente rabia de no poder dar fruto a su vida, porque cada quien encuentra su función y la prioridad de su clan. Y entonces, si nosotros cumplimos un propósito que nos viene dado de nuestros ancestros, porque realmente es el camino que ellos han venido construyendo, y hace poco le hice una entrevista a otra profesora que decía, tenemos la profesión que el clan necesita, y ese es el propósito que nosotros tenemos. Entonces, a usted lo dice en este momento, bueno, porque es que traemos un propósito dentro de este clan y llegamos acá con eso, no llegamos a construir de la nada. Cuando nosotros no logramos encontrar ese propósito, nos frustramos, según lo que usted nos está diciendo. Pero, ¿qué si el propósito es muy diferente a los árboles, a las manzanas que produce mi bosque de manzanas de mi familia y se parece más bien a los helechos? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa cuando mi propósito es diferente al que tradicionalmente traía mi clan? Sí, por ejemplo, Okay. ¿existe eso o no es posible? Claro, claro que existe, pero por eso te digo, no es el que pasa, sino cómo me siento con lo que pasa. Yo puedo venir de una familia de zapateros y yo venir con la fuerza del clan para dejar de ser zapatero y dedicarme a ser administrador de empresas de calzado, pero administrador, no zapatero. Y entonces, cuando yo soy el administrador, me siento expandido. Es que ahí es donde digo la importancia de autoobservarse, de conocerse y sentirse, porque es muy fácil caer en pues, como el impulso, en esta inercia de, bueno, sí, pues me levanto, voy, trabajo, lo que sea, 4 horas, 6 horas, 8 horas, vuelvo a la casa, veo televisión, estoy con los niños, me acuesto a dormir. Pero que tanto esas horas, 2, 4, 6, 8 o 10, me hacen sentirme expandido, haciendo panes o dejando de hacer panes para construir panaderías, o yendo más allá en administrar grandes cadenas tipo Bimbo, o definitivamente rompiendo, porque claro, tal como lo dice la otra persona que entrevista, venimos con el propósito que el clan necesita. Y si el clan necesita romper con la línea, eso lo vemos en esta película que es preciosa porque vienen unos ancestros, o un ancestro particularmente, artista, cantante, y luego entonces llega todo el linaje de zapatero, 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 hasta que llega un miembro, digamos que compró, pero esa ruptura de una fuerza de un ancestro anterior, si te das cuenta, es una ruptura. Entonces las rupturas se pueden dar, claro, y están probadas y aprobadas y apoyadas por el plan, claro. ¿Cuándo? Cuando así lo sientes. Si lo que tú sientes es hacer lo que hace el clan no te da expansión, pues no tienes que seguir haciendo lo que el clan. Seguramente el clan te está llamando a romper. Pero si lo que tú sientes es salir en contra, no sientes expansión, pues sería bueno que vuelvas y mires qué es lo que el clan te llamó a hacer. Y eso lo podemos ver analizando lo que conocemos en transgeneracional como Ahí quería llegar, porque es que usted lo plantea como si fuera tan fácil. Hoy me levanto y digo, ay, no, mire, es que mi clan lo que quería era que yo rompiera con el ciclo de pobreza. Es que mi clan quería que yo saliera del campo, pero no es tan fácil, profesora. Son años, a veces se pasa uno toda la vida sin descubrirlo. Sobre todo es un camino en el cual hay que ir aprendiendo y estar en contacto y tener cierto conocimiento o conocer ciertas personas
que pueden mostrarnos esa luz. Antes de iniciar esta entrevista, usted y yo estábamos hablando sobre situaciones mías y evidentemente vengo trabajando hace mucho tiempo esto, pero usted me da un punto de vista que yo no había tenido en cuenta. Y yo creo que eso lo necesitamos todos los seres humanos. Voy a colocar un ejemplo de lo que tengo aquí en mis notas sobre usted. Mire, usted estudia microbiología en la Universidad de los Andes. Sí. Pero hoy no la estoy entrevistando como microbióloga, yo la estoy Sí. entrevistando como biodescodificadora, que también lo estudió dice que en la academia de Christian Fleich. Sí. Entonces, esto me parece algo así como, lo decía al comienzo, entre la ciencia, la microbiología. Tangible, probable, comprobable y mostrable. Y todo esto del transgeneracional, de la biodescodificación, de las terapias alternativas, y ahora como profesora de terapias alternativas, no de microbiología. Entonces aquí tenemos dos carreras. Usted estudia una carrera, pero ejerce otra. Y luego viene este camino. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da ese camino entre estoy en la ciencia y ahora me paso a las terapias alternativas? ¿Cómo llega allá? Mi teoría es que siempre hay un punto de quiebre. ¿Cómo llega usted allá? No, mira qué bonito, porque no son dos carreras y estoy aquí parada como microbióloga y es lo Ok. que decía hace un rato, porque entonces pensamos y nos cerramos a que existe una única forma de ejercer un conocimiento y no hay tal. Yo estudio microbiología por alguna coincidencia del destino muy preciosa. Yo estudio química. Me gustaba la ingeniería química porque me gustaba la ingeniería. Mi padre había, después de ser maestro, él estudió ingeniería. Entonces yo quería ser ingeniera también. En las universidades estuve averiguando. Voy a contar la historia con un poquito de detalle porque veas cómo va un eslabón unido al otro. Es que eso Cuando es lo interesante. la carrera, entré al campus de la Universidad de los Andes. Para ese entonces, ingeniería química en los Andes estaba muy reciente, no había tenido la primera promoción de graduando. Entonces no estaban muy seguros de dónde quedaba la facultad. Entonces me mandaron a ingeniería, me mandaron a ciencias, me mandaron a un lado, al otro. Cuando entro yo a la facultad de ciencias, a la oficina, y esto es donde la magia rosa con cada alma. Yo abro la puerta, para quienes conocen los Andes, pues los Andes es muy vieja y en ese entonces ciencias tenía una puerta viejísima, esas que hace y abro la puerta, entra un chiflón de aire y se cae una hoja que estaba ahí en uno de los armarios donde tenían todos los pensos de todas las carreras. La secretaria estaba hablando por teléfono, y me dio pena que tumbé la hoja y yo fui rápido, recogí la hoja y la miré y decía microbiología. Y la había escuchado yo esa carrera. Y la leí y decía genética, inmunología, unas cosas que sonaban fascinantes. Y yo decía, ay, ¿qué es esto tan maravilloso? Cuando la chica cuelga, me dice, ¿en qué le puedo ayudar? Y le dije, no, nada, ya me ayudaste. Y me fui con ese pensum para mi casa. Bueno, después, eventualmente, claro, encontré la facultad de ingeniería, de ingeniería química. Pero yo sentí un pulso en el corazón, yo sentí un pálpito de esta microbiología, suena fascinante. Llegué y diligencié el formato de ingreso y lo tomen como lo vayan a tomar nuestros acompañantes hoy. Yo eché mi carrera a Caritas y dije, para ingeniera química, sello microbiología. De la moneda cayó sello y dije, pues microbiología fue, no tengo idea qué es esto, pero me voy a meter. Y pasé. Los Andes igual también hacen una curva y demás. Mis 10 semestres de microbiología. Años después me vengo a enterar que mi madre, es donde sigo atando los cabos que van uniendo esta soga, mi madre hubiera querido, después de ser normalista, quería hacer la carrera de docente, ella quería estudiar licenciatura en biología y química. Y en esa licenciatura ven 10 semestres de biología y 10 semestres de química. Yo en mi carrera de microbiología, 10 semestres de biología y 10 semestres de química. Esos eran como el eje conductor de mi carrera.
algo a microbióloga, trabajar en lo que se suele ubicar una microbióloga, un laboratorio de análisis, microscopios, cajas de Petri, años que paso ahí en esa industria. Digamos que el momento de quiebre, si es que hay un momento de quiebre, pero más de quiebre es como un direccionamiento, ¿no? Como una perfilación. Y en cuanto a, yo conozco las terapias alternativas estudiando unos cursos y los estudio porque, por ejemplo, yo trabajaba con una industria farmacéutica y me dolían un poco las historias de los pacientes, ¿no? Llenos y llenos de fármacos. Luego entiendo que igual la farmacéutica existe, pertenece y cumple una misión muy importante. Pero en ese entonces dije, debe haber algo alternativo, algo que no sea solo químicos, y con las medicinas alternativas empiezo a hacer unos cursos y esos cursos me cuentan de una tal biodescodificación y una escuela de derivados de la Escuela Española de Coimbra y luego entré oficialmente con la Escuela de Fletcher. Y al estudiar biodescodificación, entiendo por qué el árbol me llevó a ser microbióloga, porque entiendo la base de la vida, la base biológica. Entonces, la descodificadora transgeneracional no está lejos ni separada de la microbióloga. Gracias a la microbiología, a que en microbiología aprendí biología, células, genética, cómo se transmite la información generación tras generación desde la genética, logro entender la base biológica de la biodescodificación y al estudiar biodescodificación me hablan de este tal tema transgeneracional y me parece supremamente apasionante. Cuando empiezo a ver, bueno, ¿por qué estudio microbiología? ¿Cuál es la función de un microbiólogo? ¿Qué es lo que a mí, a esta microbióloga que habita en mí, me apasiona de mi carrera? A mí me apasionó entender lo que no era evidente al ojo humano. Porque para mí entender cómo funciona un proceso gripal, entonces entra el virus, la mucosa, atraviesa todo el despliegue del sistema inmunológico, y bueno, todas las cosas que se dan, para mí era fascinante porque la gente era como, ay, tengo gripa. Para mí era, no, está sucediendo esto y aquello y lo otro y lo otro. Para la gente es, ay, huele a tierra mojada, y para mí es, no, hay un hongo en la tierra que libera esta sustancia, chancha. Entonces, tener una información más allá de lo evidente es lo que a mí me apasiona en mi carrera y es lo que me hace hoy ser psicoterapeuta. Porque dentro de mi psicoterapia yo veo más allá de lo que es evidente para el paciente, de lo que me cuenta, de la historia. Entonces, mira cómo se va concatenando un eslabón al otro, al otro, al otro. No todos los microbiólogos tienen la misma pasión. A algunos microbiólogos les encanta estar justamente en un centro de investigación, corriendo PCR, ese tipo de reacciones. A otros les encanta estar investigando y produciendo libros y artículos. Cada uno tiene una pasión diferente y es esa pasión lo que le da el toque de cada clan. Es esa pasión lo que realmente me habla de por qué mi clan me trajo, me llevó a esa carrera y me trajo esto. Entonces ahí es donde se van dando esos pequeños serendites, esas pequeñas sincronías que son clarísimamente obra del universo. Apasionante, porque además yo creo que a lo largo de la vida todos tenemos estas historias que se van tejiendo, pero que no somos conscientes y que realmente no sabemos, pero por supuesto, cada uno de los segundos que hemos vivido y de los hechos que hemos vivido en la vida nos conduce a este momento, porque somos todos permanentemente co-creadores de nuestra propia vida. Entonces, me encanta escucharla a usted decir eso y contarnos esa historia, porque mientras usted está hablando, yo voy pensando en mis historias y estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando al otro lado de este podcast Mujer Arte están también empezando a construir, porque además usted también tiene una chispa especial para contar, para echar el cuento, para contar la historia. Debo ser para allá una paisa de cuentera. Exacto. Y eso es bonito, pero además me encanta a mí porque también nos permite empezar a conocer todo este cuento de las terapias alternativas y de la integralidad desde una parte muy cómoda y muy natural y hasta con este toque de humor que usted nos da y que es
tangible, que está más cerca a nosotros los simples seres humanos mortales que estamos a este lado y que están allá en la audiencia de Mujer Arte. Oiga, profe, hemos llegado al punto central. ¿Qué es la biodescodificación? Y luego la pregunta obligada, ¿qué es el transgeneracional? Empecemos con biodescodificación. Mira, ¿Cómo funciona eso? La biodescodificación es una rama de las ciencias alternativas, una forma de entender la raíz biológica y emocional del conflicto que está viviendo una persona. La biodescodificación se remonta hacia los 2000, hacia los 2000, cuando nace en las escuelas española y francesa, muy en simultáneo, de completo. Y nace por el estudio de esta parte, el uno es psicólogo, el otro es enfermero, y ambos vienen de una historia de haber visto miles y miles de pacientes en quienes pueden detectar que hay como unos patrones mentales que los llevan a ciertas enfermedades físicas. La biodescodificación original se centra en el análisis de un síntoma biológico a través de una conversación y de una serie de análisis al inconsciente para encontrar la raíz emocional de ese síntoma biológico, teniendo como base que todo síntoma es una biologización de un conflicto no resuelto a nivel emocional, a nivel cerebral, digamos de la mente. Porque sabemos todos, estoy segura que nos has hablado un montón de veces y nuestros oyentes están convencidos que son parte de esta dinámica. El humano es un compuesto, cuerpo, mente y espíritu y emociones. Entonces, dentro de este contexto, todo va relacionado con todo. No es posible que algo esté pasando en el cuerpo y no esté pasando también en el emocional, no haya un pensamiento detrás, o no haya una energía detrás, todo está alineado con todo. Entonces, la biodescodificación toma esta integralidad del ser, desde tratar de hallar un síntoma, busca entenderlo. Entiende el síntoma como la solución biológica del conflicto que no pudo resolver la mente en una emocionalidad que quedó retenida. Entonces, de ahí nace y se va haciendo muy, muy clínica y muy del síntoma y demás. Sin embargo, luego se puede ir abriendo la biodescodificación a ver que hay una raíz emocional de un conflicto no resuelto en cualquier nivel. Entonces, lo podemos ver materializado, no solo en el cuerpo, sino en patrones que se repiten, historias que no concluyen, historias repetidas en la vida de una persona cada tanto o en la vida de un clan. Siempre las mujeres terminan solas, o siempre los hombres tienen un hogar, o siempre los niños mueren. Este tipo de patrones, y ya entonces cuando salimos de la parte de sintomatología física y entramos como a una sintomatología de circunstancias, pudiéramos decirles, es cuando hablamos de transgeneración. Es subrama de la gran biodescodificación, que lo que nos habla es veamos las causas implícitas, las causas ancestrales que tienen las situaciones que está presentando el individuo hoy por hoy. Entonces ya nos salimos un poquito de lo físico, ya nos vamos a lo intangible, bueno, y cómo fue la historia de su mamá, cómo fue la de su abuela, qué ha pasado entre su tía y su papá, para poder entender lo que pasa entre su hermano y usted. Y entonces ahí es donde yo vuelvo y me apasiono, porque digo, esto es otra vez la historia no contada. Esto es otra vez ver los patrones donde nadie más los ha visto. Es entender lo que hay detrás de cámaras, lo que está detrás de la escena principal. Y entonces, el transgeneracional, el análisis del transgeneracional, lo que nos ayuda es a entender cómo no estamos solos, cómo no somos una rama suelta que se generó de generación espontánea, sino que somos una rama perteneciente a un árbol que trae unas raíces, que todo eso lo habita dentro de mí. Los quiera o no los quiera, los conozca o no los conozca, sea yo adoptado, deseado, no deseado, producto de una violación, intercambiado al nacer, como sea.
yo pertenezco a una, hay unas raíces y esa savia que brota y que fluye a través de ese árbol, fluye en mí, en mi vida, en mis patrones. ¿Y cómo es esto? Porque gracias al estudio de la genética y de la epigenética, lo que han vivido nuestros ancestros queda escrito en nuestro ADN y se transmite de generación en generación vía ADN. No solamente que yo vi, yo viví y yo escuché, no, yo lo traigo en mi ADN. Le digo a mis alumnos, no podemos ser ni más ni menos de lo que traemos en nuestro ADN. Bueno, estoy escuchando, voy a retomar algunas de las palabras que usted dice. Efectivamente, eso que traemos en el ADN, entonces no es solamente las características físicas. Entonces aquí es donde usted empieza a hablar, según lo que yo escucho, no es solo el color de los ojos, la estatura. Entonces, porque los dichos de nuestra familia, igualita, la misma cara del papá. Sí, No, esa parece igualitica al papá. Claro, uh-huh, tengo los 1,50 de mi papá. Mi papá es pequeño, era pequeño, que yo heredé los 1,50. uh-huh. Y no los puedo quitar, o sea, esa es mi herencia. Pero entonces, según lo que usted está diciendo, también heredo traumas, comportamiento, esto lo dice la epigenética, también me Correcto. apasiona reconocer eso. Cuando lo aprendí, mi vida también se chifló. Traumas, y comportamientos, Uh-huh. creencias, dolores, venganza. Todo esto es emocional que Todo esto es cargamos, información, Osiris, y está bonito información. que podamos entender que lo que se hereda no tiene una categoría de bueno o malo. No es bueno o malo tener 1,50 m o 1,80 m. No es bueno o malo tener propensión al cáncer o no tenerla. No es bueno o malo tener una personalidad vengativa o una personalidad noble. No, en herencia es súper bonito. Hay que tener clara la raíz biológica y es se hereda lo que sirve para sobrevivir. Punto. La supervivencia no tiene moral. De manera que si lo que heredé puede ser orgulloso, rencoroso, vengativo, pues es porque eso le sirvió a algún ancestro mío para estar vivo. Si mi ancestro sobrevivió, es gracias a que yo estoy acá y por eso lo heredo. Ahora, cuando yo lo heredo y lo traigo al plano consciente, ya yo puedo observar, aceptar, integrar y modular. ¿Cuándo voy a usar esta fuerza, esta energía, este paquete de información? Si nos vamos a la genética pura, el ADN humano son 3 kilómetros punta de unas cosas que se llaman pares de bases. CTAG, CTAG. Eso es un tejido que tiene unas letritas. O sea, es información. Para un ingeniero de sistemas, es como estos códigos de unos y ceros que traducen en imágenes. Hoy día tenemos el celular, el computador, y en su base profunda es un sistema codificado de unos códigos, ¿no? Ceros y unos, Ujú. todo eso. Hoy en día los sistemas de códigos son diferentes, pero en el sistema humano, el sistema de códigos está en estas letricas que están escritas en el ADN y esas letricas no tienen ni juicio ni moral. Sirven, se heredan para que ese individuo sobreviva, pero además para que ese individuo sobreviva a las circunstancias en las que llega y con las historias de sus ancestros. Entonces, aunque todos tenemos la misma información en 4 letricas, no todos la tenemos en el mismo orden, en el mismo lugar, con algunas variaciones que son nuestros famosos factores epigenéticos, que si se metila el ADN, que si, bueno, ya son términos más específicos, pero en últimas hacen que Osiris mide 1,50, Sara González mide 1,50, pero no vinimos a lo mismo. De pronto, el 1,50 de Osiris es la estrategia de poder correr rápidamente. Y el 1,50 mío puede ser la estrategia de no ser visto, porque cada 1,50 m tiene escrito, cada 1,50 m para entender que lo que me queda mi plan son pactos de información neutral, que es un modelo funcional,
cuando lo recibimos desde el juicio de, ay, yo no quisiera tener el mismo genio de mi papá, yo no quisiera ser tan boba y tan noble como mi mamá, y lo vemos desde el juicio de, eso no está bien, yo no quiero ser así, ese no es el deber ser. Tengo muchos pacientes en consulta, particularmente hombres, muy arrepentidos de, ay, es que yo no logro dejar de ser infiel, y claro, no estoy apoyando la infidelidad, pero qué bonito cuando podemos recibir, tengo un paquete de parejas múltiples heredado y quisiera saber para qué lo heredé, porque cuando yo entiendo el para qué, entonces le puedo dar un sentido y puedo decidir, lo uso, no lo uso, cómo lo uso. Que es que lo que necesitaba era que uno es bueno, doble es mejor. Listo, lo voy a usar para el carro. Voy a comprar 2 carros y no tener 2 mujeres. ¿Qué sé yo? Estoy diciendo un ejemplo al azar, pero lo que quiero es que nuestros oyentes de Mujer Arte puedan entender que lo que yo heredo no son cosas ni buenas ni malas. Heredo paquetes de información que mis ancestros les sirvieron como herramientas de supervivencia y por eso amorosamente me los entrego. Y también le sirvieron en su momento para las circunstancias que estaban viviendo, que no necesariamente son las que yo estoy viviendo ahora. Estoy viendo que cuando yo me hago consciente o me doy cuenta de para qué traigo ese patrón, yo puedo también darme cuenta, pero ya no lo necesito. Porque es que mis ancestros tenían dobles hogares y tenían 20 hijos, porque es que las enfermedades mataban a los niños chiquitos y solamente sobrevivían 3 o 4, entonces había que tener muchos para que se quedaran algunos, no se podía 1 o 2. En época de mis tatarabuelos, si se tenía un solo hijo como se tiene ahora, se fregó la familia. Hasta ahí llegaron. Entonces podría, digamos, la importancia de yo ir a una consulta con la profesora Sara para analizar mi transgeneracional. Cuando usted habla de un conflicto puede ser una enfermedad, puede ser falta de dinero, no consigo trabajo, no puedo tener un hogar estable, no tengo pareja. Eso es un conflicto, cualquier cosa. La importancia de yo consultar a la profesora Sara, una especialista en estos temas de biodescodificación y transgeneracional, radica en que puedo comprender el paquete, verlo, que ni lo vemos. 2, comprenderlo, entender su utilidad y ahora tomar la decisión de me sirve, no me sirve, o para qué me sirve, o cómo lo utilizo, cómo saco ventaja de eso, aunque sea de otra forma. Qué linda esa frase, Osiris, porque de eso se trata. Efectivamente, no logramos romper con estas herencias, estos patrones, cuando entramos desde el rechazo, de no quiero, no me gusta, no debe ser, no lo voy a hacer. Dice muy bien los principios de Bert Hellinger, aquello a lo que resistes, persiste. Y esto es física. ¿Sí? La ley de acción-reacción, entonces 2 magnitudes van en sentido contrario, pero con la misma fuerza y no van a lograr avanzar. Y es física cuántica también, a lo que resiste. La idea de poderlo comprender es dejar de resistir y dejar de que yo no quiero y no tengo por qué ser así. Yo no voy a ser igual que mi papá, yo no voy a abandonar a mi mamá. Mira, yo no voy a ser igual a mi papá y no voy a ser igual a mi mamá, lo escuchamos en todas partes. Sí. Creo que no conozco un solo ser humano que haya dicho, yo quiero ser igualito a mi mamá o yo quiero ser igualito a mi papá. No lo conozco. Porque además hace parte del proceso del desarrollo del cerebro, el hecho de buscar una identidad, y la primera forma de buscar identidad es qué es lo que no quiero ser. La mayoría de nosotros llegamos a lo que queremos a través de rechazar lo que no queremos. Esto es como parte de cómo se desarrolla el cerebro humano. Pero poder entender, bueno, yo sí soy, yo al igual que tú, esta es una frase sanadora de la sistémica, yo al igual que tú, puede ser mi padre, mi madre, igual que tú, soy manipuladora, yo al igual que tú, soy mentiroso, yo al igual que tú, poder entender que lo somos, aceptarlo, nos permite ahí sí movilizarlo y transformarlo. Porque mientras yo diga que yo no lo tengo, que yo no lo voy a poder transformar y controlar, porque estoy diciendo que está fuera de mí, que eso no soy yo. Cuando yo tengo el poder y el control es cuando digo, sí, yo sí lo soy, yo sí lo tengo, yo sí lo poseo. Mira lo que me pasó hace poco.
estaba yo pensando en negocio y pensando en cómo funciona el cerebro humano, el marketing, demás, y viéndome a mí en ciertas situaciones. Y en un momento me dije, caramba, pero qué hábil soy con la palabra, qué buena manipuladora soy. Y en ese momento dije, yo, al igual que mi mamá, a mi madre la juzgué durísimamente durante décadas por ser manipuladora. Entonces, mi madre adquirió esta herramienta, este paquete informativo de la manipulación para su supervivencia y le sirvió. Efectivamente, su supervivencia y su historia de vida, no solo con mi padre, pero su historia de vida en general, tuvo momentos muy complicados en los que de no haber sido con la herramienta de la manipulación no hubiera tenido la atención y la energía que pudo recibir del exterior. Pero para mí era traición directa a mi padre, yo enamorada profunda de mi padre, entonces para mí era como, no, qué horrible ser manipulador, bla, bla, bla. Y hace un par de semanas, que fue hace muy poco, que lo vi y dije, yo al igual que mi madre tengo este don de convencer con la palabra, pero yo no lo quiero usar para convencer a los demás, de que pobrecita yo, o a un esposo, de que pobrecita yo, o a la vida, de que pobrecita yo. No, yo quiero utilizar ese don para movilizar este negocio, para impulsar esta venta, para transmitir este mensaje. Pero mira la diferencia. Cuando yo digo sí, yo al igual que mi mamá, tengo la posibilidad de convencer a otro a través de la palabra, entonces y solo entonces es cuando yo puedo decir, ¿para qué la voy a usar? ¿Cómo le puedo sacar provecho? Esa frase que tú dices es clave, Osiris, porque los ancestros nos dan todo lo que nos dan para nuestro mayor provecho y beneficio. Pero nuestro provecho y beneficio, bajo las circunstancias actuales, solo van a poder ser sacados a la luz si yo acepto lo que soy y entonces lo miro sin juicio, desde la neutralidad, y esto, ¿a qué me sirve? ¿Cómo lo puedo usar? Esto podría ser una mirada amorosa a lo que yo soy, a lo que yo heredé y a lo que han sido mis ancestros. Hay que verlos en neutro, realmente se termina en ese amor, en esa comprensión de las circunstancias que vivieron. Nadie quiere, es más, excluimos los recuerdos de una persona un ancestro que haya sido asesino. Pero es que nosotros no sabemos que en la época, hace 3 generaciones atrás en Colombia, el juego era o te mato o me mato. Es más, me convertí en asesino porque si yo no lo mato, mataban a mis hijos. Y si hubieran matado a los hijos de ese ancestro mío, pues yo no nazco. Estar allí, tener esa comprensión de eso le sirvió para algo, supervivencia. Uno no lo justifica, pero por lo menos lo comprendes. Lo ves amorosamente, esto es lo que había, esto es lo que tú tenías, esto es lo que para ti servía. Ahora, lo tomo yo y hay otra, con otra persona que estaba hablando, decía que nosotros venimos, o ese rechazo que tenemos con la familia es precisamente un punto evolutivo, porque si siguiéramos haciendo exactamente lo mismo, pues nunca evolucionamos. Evolutivo que nos permite avanzar, salir de donde está nuestra familia y llegar a otro lugar a través de mi proyecto sentido, como tú lo acabas de mencionar acá, que también está contemplado en esta película que me encanta, Crocs. Ay, la amo, la amo. Por favor. La amo, es maravillosa porque ese papá creo es el papá biológico, clarísimo. No salgan, no vayan, no experimenten. Cuentan mil historias y en las mil historias y murió, y murió, y murió, y murió. Es un papá protector, es el papel de este papá. La primera vez que yo vi la película para mí era conflictiva porque yo decía, este papá no deja hacer nada. Y claro, me rayaba con los propios límites que yo tuve en mi casa, en mi familia, que fui muy consentida y que los padres son conservadores. Entonces me rayaba porque me recordaba mi resentido. Yo decía, este papá tan corazón. Y pues claro, el chico nuevo que llega para mí era El Salvador. Pero mira que cada uno de los personajes, bueno, por lo menos los tres principales, el papá, la niña y el chico nuevo, sí nos cuentan esta historia y cómo funciona la biología. La biología, este papá representa el inconsciente. El inconsciente biológico nos va a tratar de mantener a salvo. Entonces no hagas, no
vayas, no explores, no experimentes, chan, 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 porque puedes morir, puedes morir, puedes morir, puedes morir. Y el muchacho nuevo que llega, pues en últimas nos representa al consciente y al presente que nos presenta situaciones, que nos presenta otras herramientas, otras posibilidades de exploración. Y pues la niña es pues este cerebro que somos nosotros entre me quedo con lo seguro y sobrevivo o exploro lo nuevo y me arriesgo. Y la película es supremamente bonita porque efectivamente nos habla de esa capacidad de hasta que no salgas y explores algo más allá de lo que tu inconsciente te manda, pues vas a llegar al otro lado de la montaña. No vas a saber qué hay del otro lado de tus Ajá. miedos. Esa es la maravillosa frase de no vas a saber qué hay del otro lado de tus miedos hasta que no seas valiente. Sí, pero ese valor hay que entenderlo en un contexto también de por qué mi papá me está cuidando, por qué mi inconsciente me está cuidando, por qué la biología me está cuidando. Ah, porque un ancestro al que lo mataron por decir la verdad, entonces desde ahí todos somos mentirosos. Ah, es que hay una ancestra que estuvo a punto de morir en un parto, por eso las mujeres ya no queremos tener bebés ahora. Ah, es que, entonces es entender que tú dices muy claramente, sí, poder ir atrás y comprender al ancestro. Para mí más que una mirada de amor, es una mirada compasiva, porque en la compasión, y no sé si con alguien has hablado de tus propios, esto yo lo aprendí durante esos clases, y de la compasión, con esta capacidad de entender cómo uno puede hacerlo diferente, no es que no quiera, quiere. Ese otro, mi mamá, mi papá, mis abuelos, el asesino, el abuelito abusador, la abuelita tataraputa, cuando todos y cada uno de ellos hicieron lo que pudieron, porque es que no tenían herramientas, información, conocimiento, fuerza, tiempo o energía para hacerlo diferente. Entonces yo digo, ok, yo lo heredé, comprendo desde mi compasión hacia ti que tú no lo podías hacer. Te agradezco que me heredaste y yo que tengo tiempo, herramienta, información o lo que sea, lo voy a hacer diferente. Oiga, profe, y una vez que uno tiene esas compresiones compasivas, la vida cambia, totalmente cambia. Mire, pare de sufrir. Yo, Sí, de alguna forma, este podcast nace de esa necesidad de contarle a la gente que sí existe un pare de sufrir desde la comprensión. No hay que ser brujo. A los que no saben la referencia, usted y yo sí la sabemos porque es de Colombia, sí, el pare de sufrir, pero sí, sí, el comprender eso, el verlo desde allí, el sentir, bueno, la comprensión nos da la capacidad de la compasión, porque cuando sí, yo comprendo es imposible no sentir esa compasión por el otro. sí, Si no he comprendido, todavía lo juzgo. Pero correcto. desde esa comprensión hay una liberación gigante, porque entonces ya no es mi papá no me quiere dejar salir, mi papá es hipócrita porque cuando él era joven hacía esto y a mí me prohíbe, mi mamá no tiene mi manipuladora o mi mamá se le olvidó cuando se la pasaba de rumba, mi abuela me contaba, todo eso se acaba porque en este momento ahora yo ya lo comprendo y tengo esa mirada compasiva, esa mirada también amorosa que me permite además agradecer porque lo que usted vivió mejora mis condiciones. Me trajo a mí Toda a la, donde me han traído sus pasos, me han traído acá. Gracias a que mi madre y mi padre migraron hace más de 40 años a los Estados Unidos, yo estoy hoy acá utilizando toda esta hermosa tecnología sin que se me caiga el internet y hablando con, bueno, porque además fui a la universidad porque ellos lo pudieron pagar, uh-huh. porque Claro, estaban en Estados Unidos. Entonces, mira, gracias a esos pasos que en su momento eran dolorosos, porque para nadie es agradable, para un niño implica sufrimiento, uh-huh. que los padres se vayan y te tejen otras historias, por supuesto, otro día hablaremos de Uh-huh. ellas. Sin embargo, mira el resultado en el día de hoy. Eso mismo le pasa a los abuelos, ancestros y demás. Eso mismo. La importancia de poder comprenderlo. Y para eso acudimos a personas como usted. Profe,
Voy a hacer una pausa porque usted nos recomendó unos libros también, un libro y una Ay, un película. libro hermoso. Usted nos recomienda el libro Sé amable contigo mismo. Y quiero unirlo en este momento a ese sé amable con tus ancestros, porque ser amable con ellos es ser amable contigo mismo, porque de ahí viene. Entonces yo la voy a invitar a que hagamos una pequeña pausa para que escuchemos esta reseña y retomemos nuestra conversación a partir de ahí. ¿Le parece? Me parece porque el libro justamente habla de compasión. Un libro puede ser una revolución silenciosa. Hoy te traigo uno que sacude, inspira y deja huella. A continuación, en Mujerarte, el podcast, nuestro libro recomendado. En el día de hoy, en nuestra sección del libro recomendado, y precisamente por sugerencia de la profesora Sara González, vamos a hablar del libro Sé amable contigo mismo, de Kristin Neff. Este libro es una invitación a practicar la autocompasión como un acto de fuerza y no de debilidad. Kristin Neff, pionera en el estudio científico de la autocompasión, nos recuerda que tratarnos con la misma amabilidad que ofreceríamos a un ser querido es clave para reducir el estrés, la ansiedad y la autocrítica, tal y como estamos hablando aquí en Mujerarte, el podcast con la profesora Sara González, cuando hablamos de que para que exista, para que podamos comprendernos desde el otro, tenemos que comprendernos desde el yo. Primero, debo ser autocompasiva conmigo misma, amorosa conmigo misma, y luego puedo entregar de ese caudal de compasión y de amor al otro, a la familia, a los hijos, a la pareja, al esposo, a los compañeros, a la comunidad. En sus páginas encontrarás herramientas prácticas, ejercicios de atención plena y reflexiones que nos ayudan a transformar la relación con nosotras mismas, especialmente para las mujeres migrantes que a menudo nos exigimos el doble. Este libro se puede convertir en un bálsamo y un recordatorio de que merecemos amor, empezando por el nuestro. Sé amable contigo mismo puede ser la dosis de autoamor que necesitas para recrear. Muy bien, y terminando esta pausa en la que hemos hablado de este libro tan hermoso, Sé amable contigo mismo, hablemos un poquito de esa compasión de la que habla el libro, de la que usted venía hablando hace un momento, de la que yo incluso uní con la compasión de los ancestros. Hablemos de eso, la importancia de esa compasión para sanar nuestra vida. Ay, este es un descubrimiento muy bonito, Siris, porque cuando la humanidad va evolucionando, van evolucionando también las emociones que podemos sentir, de nosotros hacia nosotros, de nosotros hacia los demás. Una vez estaba yo viendo, en estos tiempos libres, a mí me gusta mucho ver America's Got Talent o Britain's Got Talent, y un muchacho que se presentó era un enfermero de un hospital psiquiátrico. Entonces, pues yo toda la emisión, los nervios, y bueno, quiero estar contigo, ¿cuál es tu motivo? Y él dijo, no, mi esposa y mis 5 hijos. Pues claro, le dijeron los 5 hijos. Y los 5 son niños adoptados. Y él dijo, sí, los 5 son adoptados de orfanatos. Y estoy aquí para demostrarles a ellos que si su papá puede lograr sus sueños, ellos también. Porque en un orfanato se está bajo el pensamiento de supervivencia. Cuando estás en supervivencia, no puedes soñar. A mí esa frase me quedó tan marcada y la pude reflejar y ver en retrospectiva en todo lo que yo he hecho, vivido y enseño y aplico. Que digo, es verdad.
cuando la gente pregunta, bueno, ¿y por qué ahora tanto énfasis en las terapias alternativas y estos cursos? Porque mi mamá no tuvo la posibilidad de tomar estos cursos, no tenían podcast en los tiempos de mi abuelita, no había internet en el tiempo de mis bisabuelitos, ¿no? Claro, porque las generaciones ancestros, cada una más estaba en supervivencia básica. O sea, si nos vamos a 1800 y principios de 1900, es más, sin irnos tan legítimos, plena década de los 50, plena posguerra, todos estaban sobreviviendo. Los hombres Claro, en guerra, los niños estaban huérfanos, las mujeres tuvieron que salir por primera vez a trabajar en las fábricas, era supervivencia. ¿Cómo se le dice a una mujer de 1950, viuda con 2 o 3 o 4 niños, ay, ven, te invito a una conferencia sobre crecimiento? Cero. Cuando el cerebro está en supervivencia, no tiene recursos disponibles para entrar a crecer. No puede comprender más allá de las emociones básicas. Rabia, tristeza, asco, ira, no. Cuando ya van pasando las décadas, la humanidad va asentándose, la supervivencia va quedando cubierta. Estamos entonces a décadas como los 70, 80, 90 y cada vez más la vida se va haciendo más fácil. Entonces tenemos ya todo eléctrico, automático, hoy en día ya el internet, post pandemia, con todo lo que la pandemia trajo y fue difícil y demás, pero al igual que la guerra, estas crisis primero deprimen y luego expanden, nos trajo este boom del internet, ahora ya no ir al banco ni por nada, ahora hay más recursos. El recurso tiempo y el recurso energía. Cuando tenemos tiempo y energía, para elevar la frecuencia vibracional del ser y por ende del colectivo. Y en ese aumentar la frecuencia, entonces ya salimos de las emociones básicas y ya entramos entonces a emociones más elaboradas como la compasión. Y ahora tenemos tiempo, energía e información para saber qué es la compasión y para poderla practicar. Decirle a una abuela de los años 20, abuelita, ¿y usted no pensó en ser compasiva? La compasión en ese entonces era algo entendido solamente hacia afuera y era más entendido como desde la caridad, ¿no? Entonces la compasión era sinónimo de caridad y era compadecer a aquel que estaba en desventaja con respecto al pobre que quedó sin nada de la guerra o del huracán, al pobrecito indigente, habitante de calle, bueno, o sea, eso es ser compasivo. No, la compasión en su esencia básica, y es lo que este libro hermoso me trajo a mí en un momento muy difícil de mi vida, es entender ese verdadero amor a mí mismo, es esa verdadera paciencia, es esa verdadera como tranquilidad, como amor infinito, incondicional conmigo mismo, que es el que quienes somos padres o madres entendemos con nuestros hijos. Y al hijo se le tiene el amor, la paciencia, el cariño, a veces a uno se le brota el genio, lo que sea, claro, pero en términos generales somos más compasivos con nuestros hijos, ¿no? Hay pobres que todavía no saben, no se sabe amarrar el zapato, yo se lo amarro, no se sabe y hacer el cuando tenga nietos. No sé si vaya a llegar esa experiencia a mi vida. Me han dicho que Bueno, no lo sé, pero si llega, supongo que lo veré también. Pero es que el humano sí tiene la capacidad de entender a un otro, de entender que ese otro no puede, no sabe hacerlo diferente y de acompañarlo sin juzgarlo, sin cuestionarlo, sin preguntarle. O sea, uno no le dice a un niño de 2 años, ¿cómo así que no hace su desayuno? Tiene 2 años. Entonces uno comprende, no, pues es que tiene 2 años, le voy a amarrar bien el zapato, yo le voy a exigir lo que no tiene capacidad de dar. Y ahí es cuando podemos empezar a practicar eso con nosotros mismos. Porque lo que nos enseñaron generaciones en donde este concepto de la compasión y la autocompasión no existía, porque los ancestros estaban en supervivencia, no nos enseñaron a ser compasivos con nosotros mismos. no, Y eso es egoísmo. claro, eso se tachaba de egoísta. Además, por un montón de tintes de las corrientes
religiosas a las que hubiera lugar en todas partes del mundo, donde primero está el otro y luego estoy yo. Y pues, hemos ido aprendiendo que no puede haber un otro si no hay un yo. Primero yo, es más, en los aviones se lo enseño, primero tome su máscara, luego auxilie al niño, porque de eso se trata el verdadero amor. Es amar próximo como tú mismo, primero hay un egoísmo. Y este libro quiero contar un poquito el momento, porque aquí puede haber gente que se nos identifique. Y llega en un momento, a mis 44 años, tengo yo la primera crisis depresiva fuerte de mi vida. Yo había tenido como momentos de depresión, pero de par días, par semanas, pero aquí estuve yo en un momento de fragilidad emocional muy fuerte. Estaban pasando muchas cosas en mi vida. Digamos, no había pasado una catástrofe, no perdí todo el incendio de Los Ángeles, o no murió mi hija, o no había pasado algo grande, pero ya habían pasado tantas cosas durante tanto tiempo, haciendo tanta mella, que mi emocionalidad se fragilizó completamente. Entonces llevaba yo meses llorando todos los días, sin poderme levantar, sin fuerza. Voy al psicólogo, el psicólogo pues me recomienda muchas cosas, me transfiere a psicología, también estuve con meditación un tiempo, pero me deja este libro. Léete este libro, más tiene ejercicios prácticos al final de cada capítulo. Cuando él me dijo ejercicios prácticos, yo dije, a mí me gusta que las cosas sean tangibles, que se pueda hacer algo con ellas. La información es muy bonita, eso suena hermoso, aquí tú y yo podemos pasar horas y días hablando, pero ajá, ¿y yo qué me pongo? ¿Y cómo me lo pongo? ¿Y eso cómo lo uso hoy aquí con mi profesor, con mi jefe, con mi hijo adolescente? Y entonces cuando empiezo yo a hacer los ejercicios, yo soy muy juiciosa, yo soy buena maestra, pero también soy buena alumna. Y yo me pongo a hacer mis ejercicios, tenía mi libreta, tomaba mis apuntes, escribía las cartas que me decía. A mí, personalmente, el ejercicio del autoabrazo de contención por 20 segundos, mira, me cambió la vida. Porque yo lo hice, me di mi abrazo, y yo así, bueno, pues es muy interesante, yo ya me había dado abrazos, pero me quedarme en silencio, sintiéndome por fuera de los brazos, sintiéndome por dentro mi emoción, durante 20 segundos sostenidos, mira, al segundo 20 me derrumbé. Pero me derrumbé y me pude contener. Y me dije, ¿qué es esto tan interesante? Yo me puedo derrumbar y al mismo tiempo me puedo contener. Y no necesito que haya un otro esposo, hijo, papá, jefe, gobierno que me sostenga, sino que yo soy mi propio sostenimiento. Y luego los ejercicios de escribir tus propias frases de autosostenimiento. Uf, mira, Osiris, a mí el libro realmente me ayudó a salir del huequito en el que estaba metida durante un ratito de mi vida. Yo creo que muchas almas pasamos, algunas logran seguir con más rapidez y éxito, otras necesitamos ese empujoncito, pero a mí lo que me quedó fue, esto no es solamente para momentos, la Es para compasión toda la vida. es para toda la vida, es tenerme Claro, paciencia. profe. Estoy haciendo lo mejor que puedo. En este momento no tengo la capacidad. Y ahora, por ejemplo, si le digo a mi hija, mira, hoy no tengo la capacidad de tener paciencia contigo. Así que hoy no voy a entrar a ser paciente. Lo siento. Y ya no me siento mala mamá. De decirle a mi pareja, ¿sabes qué? Hoy tuve un día terrible y no tengo el recurso de energía para aguantarme nada que me diga. Y cerrar la puerta. Y no me siento mala esposa. Porque aprendí a decirme, y sí, no tengo que estar bien todo el tiempo con todas las Total. personas. Y está bien. Pero mire, profe, qué duro, qué difícil para generaciones como la mía, que yo soy mayor que usted. Entonces, generaciones antiguas como la mía, donde nos toca deconstruir todos esos conceptos y ahora empezar a generar estas otras cosas. Por eso recomendamos el libro. Pero además quiero hablar algo de lo que usted dijo. Aquello de que cuando estamos en supervivencia no tenemos tiempo de elaborar emociones más profundas. Y quiero tocarlo, ¿por qué? Porque cuando migramos, nosotros entramos en estos procesos de supervivencia. Y el asunto está en que si no los abordamos, se prolongan en el tiempo. Profesora, parece increíble, pero me encuentro también, cuando hablo con las personas en mi consulta, personas que llevan 20, 30 años y todavía están en supervivencia emocional. Y entonces, pues hay bloqueo. Y eso poco a poco va minando
la capacidad, la fortaleza. Es un desgaste de energía impresionante. Mina la capacidad de sostenerse, lleva a depresiones. Y si además yo no tengo la capacidad de comprender que esto es una enfermedad, una depresión, por ejemplo, y no me atiendo, entonces tengo una vida miserable. Y tengo una vida miserable emocionalmente. Yo no estoy hablando que las personas seamos miserables. Digo, si yo no me puedo levantar todos los días, usted ya lo experimentó, yo ya lo he experimentado, es una vida miserable. Tengo personas que me dicen, es un hoyo oscuro de donde uno no sabe cómo salir, solo sabe que no quiere estar allí. Es una descripción que me han dado de depresión. Muy bien. Cuando migramos, el simple hecho de salir de donde estamos, de nuestro territorio seguro, por muy malo que fuera, es el territorio seguro. Es el territorio conocido. Por eso es Conocido. seguro, no es porque no sea adverso, sino porque es conocido. Conocido, correcto. Resulta que cuando migramos, así sea al palacio, acá en este caso estoy en Estados Unidos, tenemos muchos beneficios, pero igual empiezo mi supervivencia. Y solamente haciéndola consciente y teniéndome mucha compasión, esa compasión me da la capacidad de transformarme paso a paso. Podré llegar ahora sí a elaborar cosas más complejas, hasta una vida soñada. Sí. Porque mira, yo anoté la frase. Y yo acá, yo soy juiciosa también, yo anoto. Sí, yo sé tu alumna. Entonces yo anoté acá, dice, cuando estás en supervivencia no puedes soñar. Y entonces quiero aprovechar esta explicación que usted nos da y unirla a esta frase y decirle a nuestros oyentes de Mujer Arte, el podcast, que sí se puede soñar saliendo de esa supervivencia y que sí se puede salir de esa supervivencia. Sí. Sí, una cosa es soñar y otra cosa es perder la esperanza. Correcto. En supervivencia lo que nos mantiene vivos es la esperanza y la esperanza unida a la fe. Fe, a mí la fe me encanta, porque la fe realmente mueve montañas. La definición de fe en la Biblia, por ejemplo, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Y a mí en sofrología me enseñaban fe, F-E, fuerza espiritual. Fuerza de donde tu espíritu se puede agarrar. Tu espíritu se agarra de Dios, pues Dios. Si es de Alá, pues Alá. Si es la Pachamama, si es el universo, si es el yo cuántico, si es el cósmico, si es mi yo interior, de lo que se quiera, de la brujería, de la santería, de lo que se necesite agarrar un inconsciente, se va a agarrar con fuerza para empezar a salir. Es la fe la que realmente nos moviliza porque nos mantiene esa esperanza y nos ayuda a dar esos paso a paso para llegar a un vallecito y en ese vallecito empezar a incorporar entonces otras cosas como los sueños de, bueno, si ya di un paso, puedo dar dos, y si ya di dos, puedo dar tres. Bueno, pero el mensaje es ese y me encanta ahora que estamos hablando del tema porque es la invitación a todas las personas que nos están escuchando y que se sienten atoradas allí o que sienten, por ejemplo, que no pueden evolucionar ciertas emociones, tristezas profundas, frustración eterna, ese sueño permanente con volver, esa culpa que se siente al dejar atrás personas, mucho más aquellos que no pueden viajar, aquellas personas que no tienen regularizada su situación migratoria. Entonces, eso pesa y nos mantiene en ese estado de supervivencia porque no sabemos, no somos conscientes y no lo podemos gestionar. Profesora, enganchando con esto que acabo de decir, denos usted un mensaje un mensaje de esperanza, una enseñanza de cómo podemos empezar, o por lo menos verlo o salir de allí. Mi mensaje sería, no pierdas de vista el bosque por centrarte en un solo árbol. Cuando nos quedamos pensando que es mi situación, que soy yo, mi culpa, mi responsabilidad o mi irresponsabilidad, nos quedamos encerrados en el círculo de este árbol está enfermo, este árbol no sirve,
este árbol no da leña, este árbol se tumbó, este árbol. Pero somos un árbol dentro de un bosque. Todo lo que cada quien esté viviendo, y que todas las personas que escuchan este podcast de Mujer Arte puedan cerrar los ojos un momento, pensar, todo lo que yo estoy viviendo hoy hace parte de la historia de mi vida, no solo la mía. Y si no es solo la mía, también tengo la ayuda de mi clan para salir. No tienes que atravesar esta historia tú solo y tú solo. No te metiste aquí, tú solo y tú solo. Hay un montón de información que no conoces, hay un montón de implicaciones, de historias, de patrones que te llevaron impulsivamente e inevitablemente a hacerlo. Pero que haya sido inevitable que llegues aquí no significa que es imposible salir de ahí. Inevitable no es lo mismo que imposible. A veces el destino es inevitable. Siempre será posible cambiar. Siempre cuando lo podemos aceptar con compasión y cuando recuperamos la esperanza. Y cuando nos estamos apoyando o dejándonos apoyar de esto que traemos atrás, de los ancestros. Y es bellísimo, bellísimo, porque ya lo hemos invitado. Y las personas a nuestro alrededor, como dices tú, se necesita el empujoncito de al lado. Hay gente que dice, claro, no, es que yo tengo que salir de esto solo, como así que yo no voy a poder, yo tengo que poder. Eso de los ancestros y eso no, eso a mí no me aplica porque yo no creo en eso. Eso no es de creer o no creer. Es de una realidad. Yo vengo de un ADN, de un óvulo y de un espermatozoide que me pasaron un montón de información que yo no tengo clara. No está de más, eso es como decir, no, yo me curo la hipertensión sin tener que ir al médico. Hay que ir, hay que tomarse un examen, hay que saber si está hipertenso o no, hay que saber qué tipo de hipertensión tiene, o de diabetes, o de lo que sea. Y hay un proceso, y bueno, claro, ya después uno puede seguir con ciertos hábitos, pero en principio, qué bueno que nos podamos dejar apuntar, porque creemos que es que no es lo suficientemente importante, que no es algo lo suficientemente grave para pedir ayuda. Realmente la ayuda es solo un faro que te ilumina el camino que tú mismo vas a ir y recorrer. Pero está bonito correcto. que la luz ese faro. Y es muy lindo que lo diga porque además la realidad de los migrantes, profesora, es que, por ejemplo, tenemos desconocimiento de los servicios que pueden apoyar. 2, recursos. Aquí es carísimo ir al psicólogo, al terapeuta o al médico. Esta vaina es imposible, profesora. ¿En serio? Sí. Bueno, yo entro a este, por eso, yo entro a este universo buscando salidas, buscando apoyo, y recuerdo que además en una entrega, en algún momento hablo con mi mejor amiga y le digo, Mariana, necesito volver al psicólogo, pero sabe que esta vaina no va a cambiar. Entonces me da la verdad me parece desgastante seguir consiguiendo todo el dinero que me cuesta, eran $200 semanales, para pagar el psicólogo cuando esta vaina no va a mejorar. Yo solo necesito contención. Y entonces ella me dice, ay, yo tengo una psicóloga en Colombia. Pues llame. Y la llamé y empezamos la terapia acá por WhatsApp. En esa época era WhatsApp, videollamada de WhatsApp. Y bueno, ahí empezamos. Pero lo importante es, lo que quería decir es costoso. No conocemos los recursos. Hay barrera del idioma también, porque no hay suficientes profesionales que hablen español y que comprendan además la cultura de donde venimos. Y aquí vienen los ancestros. Total, ahí vienen los ancestros. No es lo mismo tener un desempleado americano de descendientes americanos blanco, no es lo mismo un americano descendiente de negros y no es lo mismo un desempleado latino descendiente de latinos. Los tres son desempleados, pero viven la situación muy diferente. Se la voy a poner en términos tangibles. Cuando mi hija era adolescente, su mayor queja era, es que yo la llevaba al psicólogo, ¿no?
a esta mamá más evolucionada sí lleva a la hija al psicólogo para que la arregle. Ajá. Y entonces la llevaba al psicólogo y la queja de ella es que mi mamá no me deja ir a un sleepover. Y la psicóloga me llama y me dice que cómo me atrevo yo a impedir el desarrollo social, emocional de mi hija. Y a mí ella me hablaba y yo no entendía. Lo único que yo le pude decir es, lo único que me queda claro es que en mi léxico el sleepover no existe. Y entonces ella me lo tradujo al español. Ok. Pasar la noche en la casa de la amiga. Menos, ya que lo entendí, menos va eso. Y no tiene que ver con el inglés. Tiene que ver con que en mi casa uno no se quedaba en casa ajena. No. Las Y únicas que se entonces, quedaban en casa ajena eran malas chicas. Las chicas lo máximo que podíamos quedarnos en casa ajena era donde los primos. de un tío, sí. Era lo máximo. Entonces, empezar a comprender que además eso es ser latino. Y hay toda clase de memes actualmente sobre las mamás latinas, la chancla, la vaina. Sí, de ahí Sí, venimos, de la sí, chancla. Venimos sí. de cero sleepover. Venimos de tómese la sopa. El alimento es la sopa. Venimos de la vida es dura y hay que trabajar mucho si se quiere ganar algo. Cosa que, por ejemplo, el americano nativo no. O sea, trabajan, pero pues no necesariamente la vida es dura. Ni Y las trabajan toda la cosas. vida y no tienen tiempo, pero es dulce. Para ellos eso es muy bueno. El jugo de la vida está en trabajar todo el tiempo y no descansar. Otra, las nuevas generaciones, independientemente migrantes o no migrantes, las nuevas generaciones del universo entero, ellos ya entendieron que la vida no tiene que ser dura, que tiene que ser suave y que no están dispuestos a sacrificarse por nada. Y entonces a ellos yo estoy dando un paso, un salto evolutivo, copiándome de estas nuevas generaciones, porque les funciona, les funciona. Claro, y ellos son el resultado de la evolución de la humanidad, de que generaciones tras generaciones, desde los 50 más o menos, venimos luchando contra este sistema de la vida es dura y la vida es guerra. Por ejemplo, las generaciones actuales son supremamente colaborativas. Nuestras generaciones eran extremadamente competitivas. Hay que ser el número uno. Ellos son redes y redes y redes y me apoyo en este, en aquello, en el otro. Y eso es parte también de la evolución colectiva, pero ellos están ahí gracias a nosotros también, porque en nuestro ADN, nosotros y un par de generaciones atrás también les han ido pasando este upgrade. Hágame el favor y me le repite esto a los jóvenes que estén escuchando Mujer Arte y a las mamás de los jóvenes que no escuchen Mujer Arte, pero que ellas sí. Repítameles eso. Recuérdeles de dónde venimos. Venimos de las generaciones competitivas, donde además escaseaban los recursos porque estaban muy limitados en un espacio-tiempo, en una zona. Entonces, pues el primero que se arrodilla, primero se confiesa, tienes que ir y ser mejor que ella, tiene que ser más linda que la otra, él tiene que ser más guapo, él tiene que ser más inteligentes, el más y la más. Éramos muy competitivos. Pero las generaciones han ido cambiando, la pandemia nos dio sobre todo un toque fuerte, una cachetada fuerte y ahora las generaciones son más colaborativas. Son generaciones de hacer redes. Ya no les interesa ser el más o la más, sino en tener muchos más amigos, muchos más seguidores, muchos más fans, muchos más lugares que han visitado. Hoy en día yo veo chicos de 15, 20 años que ya conocen muchos más lugares del mundo de los que yo, mis 45, que yo digo, ¿cómo hacen? Pues porque para ellos el mundo no es un espacio-tiempo, es el mundo. O sea, para ellos el límite es este planeta Tierra. Algunos ya están pensando en fuera de él incluso. Y para eso ellos saben que no pueden ir solos, que necesitan en equipo, en manada, que necesitan ser más colaborativos. Entonces, yo lo digo en clase, y es difícil para las mamás de otras generaciones entender que los chicos hoy por hoy sí necesitan las redes, porque es que ese es el movimiento hacia donde va la humanidad. Ahora, como siempre, el punto es dónde está mi acompañamiento de madre en esas redes a donde mi hijo o hija está entrando. Porque prohibirle, no tengas Instagram, no tengas TikTok, no tengas esto,
pues no va a llevar a nada. Es lo que nos decían nosotros, que usted no puede hablar por teléfono, no puede ir con sus amigos, no pruebe el trago, no pruebe el cigarrillo, y entre más prohibición había, a lo que resiste persiste, volvemos a la ley cuántica. Entonces no se trata de prohibición, se trata de entender desde la compasión. Ellos están en otra dinámica porque nosotros mismos les pasamos una genética diferente, ellos están en un mundo diferente, lo mejor que podemos hacer es darles Herramientas y acompañamiento, pero primero debo dármelas a mí misma. Herramientas y acompañamiento para nosotros, porque mire, usted ha dicho algo bien importante. Estos jóvenes son de redes y de crecimiento. Pues yo también tengo que evolucionar y saltar y crear redes y crecer. Y entonces a mis pasadísimos los 50 estoy inventándome un podcast. Claro, esto lo hacen los muchachos. Sí, 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 eso es de jóvenes. Sí, pero yo también tengo algo que decir. Y ya yo subo a ese nivel y, claro, la pobre hija mía ha sido víctima de mí porque ella le toca enseñarme y cómo se prende, y cómo se abre, y cómo se... Pero aprendí. Y hoy estoy aquí sola en mi estudio, grabándome sola, porque ya sé hacerlo. Esa es la invitación también para otros. No, que porque yo no tenga esa información o yo no sea de esa generación, no significa que yo no puedo aprender. Pero para los jóvenes, que porque tú seas hoy un mago de redes sociales o de inteligencia artificial artificial. o de conocer el mundo entero, no se te olvide de dónde vienes. Vienes de esa mamá que no sabía usar el computador. Vienes de esa papá que araba la tierra o vienes de esos abuelos que estaban en la guerra. De ahí venimos, no se les olvide, porque negar esa parte o menospreciar esa parte es menospreciar una parte de uno mismo. Profesora, antes de irnos, vamos a hacer la pausa para la recomendación del libro, de la película. Usted nos recomendó además la película El origen de los guardianes. Y mire, es una cosa bellísima. Así es que vamos a presentar El origen de los guardianes y luego vamos a cerrar ya esta. El arte también nos confronta. La reseña cinematográfica de hoy no solo entretiene, remueve, incomoda y despierta. Es una historia que te hará cuestionar la forma en la que ves el mundo. Descubrirás nuevas maneras de percibirlo. Y por supuesto, siguiendo toda esta temática que tiene que ver con el transgeneracional, la biodescodificación, el reconstruirnos, el hacernos conscientes y sobre todo poder mirarnos para transformarnos, dejar de resistir. La profesora Sara nos ha recomendado en el día de hoy la película El origen de los guardianes. Inicialmente pensé, ¿y por qué esta recomendación? ¿Qué tiene que ver con este tema? Pero luego lo comprendí. Es una historia mágica y visualmente impactante que nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un propósito y un don único para ofrecer al mundo. La película sigue a un grupo de guardianes como Santa Claus, el Conejo de Pascua y el Hada de los Dientes, que protegen la inocencia y la esperanza de los niños. Ellos son los guardianes de esa inocencia, de esa esperanza de los niños del mundo. Más allá de la fantasía, es un relato sobre la importancia de creer en algo, de creer en uno mismo, incluso cuando el miedo o la duda quieren imponer. Para las mujeres migrantes y todas las personas en un cambio constante, en transformación constante, en movimiento constante, esta historia nos inspira a recordar qué nos hace brillar y cómo podemos mantener viva la chispa de la esperanza. Y más allá de todo esto,
nos enseña a mirar nuestros miedos, reconocerlos, darles un lugar en nuestra vida y luego aprender a manejar. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos deja esta película desde esa visión? ¿Cómo? The Race of Guardians está en inglés y debe estar en cualquier plataforma. Yo la veo sí. En Netflix. A mí me gustan mucho las películas de dibujos animados ya de esta época porque traen unos mensajes bien bonitos y pueden ser muy, muy aprovechables, ¿no? Muy descodificables casi. Hace un rato hablábamos de los trots. Pero para mí el origen de los guardianes tiene una magia especial porque es el camino espiritual de un ser que está buscando cuál es su centro. En el momento en el que a Jack Frost le pregunta cuál es tu centro, y él dice, no sé, para mí es la escena más humana de toda la película y de todas las películas que he visto. Porque si a uno le preguntan cuál es tu centro, uno se puede inventar mil cosas. No, mi centro es enseñar, mi centro es la espiritualidad, mi centro es el servicio, mi centro es la evolución. Eso suena tan chévere, tan bonito, pero volvemos al punto y es opuesto cómo se ve. Y si ese es el centro, pues eso te sostiene todo el tiempo. Y entonces en los momentos en los que estás caído, ¿qué le pasó a tu centro? Entender cuál es nuestro centro es entender de dónde vengo y para dónde voy, porque ese es el centro, ese es el punto central que une de dónde vengo, mis ancestros, mis creencias, mi historia, mis planes, a dónde voy, mi propósito, mi tipo de vida, mi servicio, mi don de gente, donde la vida me quiera poner. Sí. Yo estoy en este presente y este presente es ese centro que une mi pasado y mi futuro. Y ese centro eventualmente se va a ir moviendo. Y además a veces nos casamos con un centro y entonces nos salimos de ahí. Y mira que en la película, cada uno de los guardianes está en su mundo, pero hay un algo, y ese algo es importante, ese algo que los une a salir de su zona, ¿no? Y entonces en un momento determinado todos están recogiendo dientes para apoyar al hada y en otro momento todos están pintando huevos para ayudar al conejo. O sea, salimos de lo que llamamos nuestro centro porque estamos en apoyo con otros. Y en esta película en particular, los dos grandes mensajes para mí es cuál es mi centro, porque ese centro es lo que me permite expandirme. Y número dos, ellos se unen contra el coco, contra el miedo que produce el coco. Y en una de las escenas finales, Jane el niño le dice al coco, no, yo sí creo en ti, que yo no te tengo miedo. Mira qué diferente es verlo sin miedo a tratar de ignorar, que es todo lo que hemos hablado en este podcast acerca de la transdimensionalidad y la ciencia. Yo quiero olvidar a ese ancestro, yo quiero olvidar que mi mamá, yo quiero olvidar que mi papá nos abandonó, yo no quiero hablar del abuelo que nos arruinó. No se trata de ignorarlo, se trata de verlo de frente a los ojos, decirle, sí, te veo, te reconozco, te acepto, pero ya no te tengo miedo, ya no me manejas, ya no dependo de ti, ya no soy tu esclavo. Porque en la película en últimas, las luces de los niños se van apagando porque caen esclavos del miedo, no pueden hacer nada frente al miedo y se congelan y bueno, dejan de creer. Y es como el miedo nos hace dejar de creer. Sí. No voy a triunfar, volviendo aquí a todos nuestros oyentes de Mujerarte que son inmigrantes, no voy a poder, aquí no voy a poder ejercer mi profesión, aquí no voy a ser nadie, aquí nunca voy a surgir, aquí nunca voy a salir de dejar de ser el que arregla las habitaciones del hotel o el que barre la calle, porque es que eso nos espera a los latinos, no podemos. Cuando nos quedamos el miedo, no queda sentado en la evolución. Es una realidad, claro. Le dijo el niño al coco, sí, tú eres real, yo creo en ti, sí, es real, aquí hay unas diferencias, es real, aquí
hay unas limitaciones. Es real que tenemos, o en la vida real, es real que yo tengo unas condiciones físicas, mentales, emocionales que me limitan. Los límites son reales, sí. Ignorándolos no los vamos a sobrepasar. Hay que verlos, aceptarlos y trascenderlos diciéndole, sí, ahí estás, me reconozco, pero no voy a ser más tu esclavo, porque ya sé cuál es mi centro. Y a través de mi centro yo paso más allá de ti. Bueno, ahora que usted habla de cosas de la vida cotidiana, de la cotidianidad de nosotros, me ocurrió mucho cuando usted conoce mi historia. El año pasado tuve un cáncer, me operaron, tuve todo el proceso y las personas no querían hablar de eso conmigo. Por ejemplo, bueno, es que por tu condición ahora yo decía, cáncer, me operaron de un cáncer. Bueno, es que no sé si te molesta decirlo. No, no me molesta. Venga, lo que yo tenía era un cáncer que ya tengo esa comprensión. Y yo oculto el cáncer, el monstruo se crece. Total. Se crece si yo lo ignoro, si yo no le hablo con su nombre propio. Se sí. crece. Las Bueno, cosas con su nombre propio. Al coco es el coco, sí, el cáncer es el cáncer. La neurodivergencia es la neurodivergencia, la discapacidad es discapacidad, no es una condición especial, es una discapacidad física, mental, cognitiva, intelectual, emocional. Las tenemos todos, todos. Los miedos. Los miedos se llaman miedos, los traumas se llaman traumas, no son unas historias pasadas que son traumas. Son traumas. Algunas cositas que no he superado. Sí, cositas que me afectan y no, es un trauma, a ver, está ahí. Sí, soy un ser de luz en continua evolución. Sí, eso suena muy bonito. La verdad es que somos humanos, imperfectos, torpes, llenos de miedos, de traumas, de herencias. Pero eso no nos condiciona. Cuando nos creemos que somos eso nos limita el ser. Pero somos la vida. Somos la vida entera experimentándonos a través de un montón de historias. Se pueden mover y se pueden gestionar, sobre todo cuando verlas, reconocerlas, aceptarlas, pedir ayuda para moverlas. Excelente. Mire, profesora, usted y yo podemos quedarnos días enteros hablando, porque además somos habladoras las dos, ¿no? Y hagamos un consejo, Iris, hagamos exacto. Algo más. Porque las dos somos habladoras y conversamos rico, porque esta conversación, esta charla ha sido muy rica. Pero tenemos que terminar. Profesora, ¿cómo la contactan las personas que han escuchado este podcast de Mujer Arte y quieren tener mayor información, tener asesoría, tener terapia con usted, invitarla a otro podcast? ¿Cómo la contactan? Bueno, yo en este mundo de redes tengo solo 3, porque soy muy básica por ahora. Mi principal canal de contacto es WhatsApp. Yo tengo mi celular de Colombia, que es 571, y el número es 300-325-1455. A ver, lo voy a repetir. En Colombia, el código es más 57. 1. Yo creo que no, tal vez para el celular no va con el 1. No, va solo el más 57. 300 325 1455. Más 57 300 325 1455. Sigamos. ¿Cuál otra red? Pues es que en Facebook estoy como Sara González, pero Sara González hay miles de millones de Saras González. Entonces de repente es más fácil que me encuentren en Instagram. Ajá. Estoy como Sari, SARI, JGB. Sari.jgb en Instagram. Como el tarrito rojo. Como el tarrito rojo, sí, a mí me decían tarrito rojo en el colegio. Exacto. Sari.jgb en Instagram, para todas aquellas personas que quieran seguirla. Más información, aprender muchísimo de toda esta sabiduría y conocimiento que tiene la profesora Sara. Yo le sigo diciendo, profe, porque está bien, estamos aquí en un podcast, estamos haciendo algo diferente, pero en mi corazón usted siempre será mi profe. Y yo quiero agradecerle. ¿Cómo?
Me honra que me veas como profe porque me siento feliz cumpliendo con esta misión. Eres mi profe. Te conocí allí, sigo aprendiendo todo el conocimiento, toda la sabiduría y la sanación que hay detrás de ese conocimiento y sabiduría que entregas, para mí es muy importante y por eso está invitada a este podcast Mujer Arte y yo invito a todas las personas que nos están escuchando a que te sigan. Es muy importante tener otros puntos de vista, pero sobre todo de quienes saben el conocimiento que construye y que nos deja cosas positivas. Así es que, bueno, por ahora, profe, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Mujer Arte, el podcast. Gracias por darnos su tiempo, porque yo sé que usted está muy ocupado y concedernos este tiempo para hablarle a todos nuestros seguidores es muy valioso. Así es que muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno. A ti, muchísimas gracias a todas las personas que construyen esta red de Mujer Arte, a todos los oyentes de este podcast. Gracias, gracias por darnos estos minutos para entrar un poquito en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones. Esperemos que el destino y que la vida nos siga trayendo y convocando en este camino y esperemos, mi querida Osiris, que nos podamos volver a ver y hacer de pronto cosas más adelante. Pero por supuesto, estamos ya en un mundo digital y usted y yo estamos dentro de él. Ya no estamos por fuera. Yo especialmente que soy de una generación mucho más atrás. Pero ya estamos dentro y para adelante. No, me encanta. Además, yo me siento muy orgullosa de todos esos logros y de todo eso que me atrevo a hacer cuando no se supone que no debería. Yo me siento muy orgullosa. Así es que yo no tengo problema en mi edad. A todos ustedes, síganos en Mujer Arte. Vamos a seguir presentando. La próxima semana tenemos invitados súper especiales también. Quiero agradecer no solo a la profesora Sara por estar acá, también a Russo por todo su apoyo detrás de cámara. Él es el que produce, el que organiza, el que hace todos estos intros, las fotos de atrás, el que une todas las historias. Russo, muchísimas gracias por la paciencia, por el apoyo, por el cariño y por hacer posible que Mujer Arte salga adelante. Síganos en redes sociales, Mujer Arte Hoy, en Instagram, en Facebook, por supuesto. Síganos en este canal de YouTube, dele like, por favor, suscríbase para que le lleguen notificaciones cada que tenemos un nuevo podcast y, sobre todo, déjenos sus comentarios. ¿Qué le aporta este podcast a usted en su vida? ¿Qué fue lo más importante que quedó para su vida de este podcast? Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias por regalarte este momento en Mujer Arte, el podcast. Recuerda que cada paso hacia adentro es un acto de amor propio. Te espero en el próximo episodio para seguir creciendo juntas.